10:13 de la mañana y establecemos el presente contacto en vivo desde la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia. Nos encontramos en las inmediaciones del Ministerio Público, donde el director de Fundarredes, Javier Tarazona, va a ofrecer declaraciones sobre una denuncia que está realizando el día de hoy en el Ministerio Público en torno a irregularidades que se están presentando en la frontera colombo-venezolana, pero específicamente con lo que tiene que ver en el estado Zulia. Son denuncias de enfrentamientos de grupos armados, de personas desaparecidas. ¿Cuáles son las cifras que se están manejando en estos momentos en torno a, sobre todo, a las personas desaparecidas? ¿Qué es lo que más alarma puede causar en estos momentos, señor Javier? Bueno, en primer lugar, hoy nos acompañan integrantes del equipo interdisciplinario del Observatorio de Fundarredes en Zulia, quienes han venido adelantando un proceso de formación y de monitoreo permanente en los distintos municipios de este estado fronterizo con Colombia, donde lamentamos la violación sistemática de derechos humanos, y hoy estamos acudiendo a una instancia del Estado venezolano, como lo es el Ministerio Público, a quien le compete por ley, a quien le compete por norma, investigar y dar respuesta en función de las violaciones sistemáticas de derechos humanos. En el resultado que hemos obtenido entre el mes de enero y el mes de octubre de este año, a través de la curva de la violencia, un instrumento de monitoreo que tenemos como organización Fundarredes, pues lamentamos muchísimo el uso de los pasos ilegales, o también conocidas como trochas, donde destacan, por ejemplo, Isla Corta, Isla Larga, la trocha La 40, entre otros pasos ilegales como la 80, donde se extorsiona, donde se cobra permanentemente por el paso de sustancias psicotrópicas, donde hay microtráfico, narcotráfico, contrabando, donde hay extracción de oro, de coltán, y este tipo de actividades han venido generando incluso a lo largo de toda la frontera colombo-venezolana la contratación, la tercerización de niños y adolescentes. Nosotros estamos escandalizados porque la UNICEF incluso ha hecho un estudio, ha adelantado investigaciones sobre cómo menores de edad, cómo niños y adolescentes venezolanos están desarrollando actividades informales, y muchas de estas actividades informales que hacen a lo largo de 2.200 kilómetros de frontera con Colombia tienen como conductores a los grupos armados irregulares, llámese guerrilla o grupos paramilitares. Nosotros en la curva de la violencia hemos encontrado en estos 10 meses, de enero a octubre del año 2019, 140 homicidios, de los cuales tenemos cuantificado con nombres, con identificación del relato, del contexto del homicidio por actuación de grupos armados. Pero también tenemos 91 enfrentamientos armados que han ocurrido en el estado Zulia, dejando 132 ciudadanos abatidos. Estas cifras son dantescas, forman parte de la cultura de la muerte, forman parte del abandono del Estado. No solamente el estado Zulia está abandonado por la violación sistemática a los derechos humanos y el acceso a los servicios públicos como el agua, como la energía eléctrica, como el acceso al internet, que además forma parte incluso de las nuevas generaciones de los derechos humanos, sino también con la inacción y el silencio complaciente de las instituciones que deberían dar respuesta. A mí me sorprende, por ejemplo, municipios como Catatumbo, como Jesús María Semprún, como Jesús Enrique Lozada, donde son lugares donde se desarrollan actividades violentas permanentemente, cotidianamente, y el Estado nada hace. Hoy venimos a pedirle al Ministerio Público del Estado Zulia que actúe. Hemos encontrado, por ejemplo, en localidades como La Cañada, como las Tres Islas, en lugares como Casigualcubo, Santa Rita, los puertos de Altagracia, en una cantidad importante de localidades, cómo ocurre la cultura de la muerte y nada pasa. Y estamos hablando, y disculpe que lo interrumpa, estamos hablando de sectores que están cercanos a la capital del estado Zulia, como es la ciudad de Maracaibo, porque el municipio de Santa Rita lo tenemos, es la primera población que hay al pasar el puente. Estamos hablando que está súper cerca de la ciudad de Maracaibo, del municipio de San Francisco. Y es lo que usted está diciendo, o sea, no hay respuesta por parte de las autoridades. Sí, a nosotros nos sorprende que cada vez que el Estado venezolano anuncia un nuevo ejercicio militar, termina siendo una burla a la población fronteriza, termina siendo
una alcabala más para la extorsión. Cada vez que colocan una alcabala en el estado Zulia o en cualquier estado fronterizo, es un espacio para que extorsionen al pueblo. Cada vez que un venezolano atraviesa por el estado Zulia, Colombia, a comprar mercado porque no hay mercado en Venezuela, a comprar medicinas porque no tenemos acceso a los medicamentos, lo que hacen los funcionarios militares o policiales es extorsionar al pueblo, es quitarle lo poquito que el venezolano pueda tener para comprar esos insumos de primera necesidad y finalmente enriqueciéndose de manera ilegal, enriqueciéndose de manera incluso perversa. De manera que nosotros exigimos desde Fundaredes, este equipo del Zulia que hoy nos acompaña interdisciplinario, con abogados, economistas, médicos, profesores que hoy están acompañando este movimiento en el Estado Zulia, a que el Estado se ponga a derecho, a que cumplan lo que señala la Constitución, a que den respuestas y actos conclusivos de esta acción dantesca, un importante número de muertos que han ocurrido en territorio zuliano y hasta este momento nada pasa. La cantidad de contrabando que ocurre en territorio venezolano, pero no se le da respuesta al origen, a la causa real, que es el tema económico, el tema del acceso a los servicios básicos, el tema de acceso a calidad de vida que hoy los zulianos no tienen. ¿Cuál es la diferencia de esta denuncia que ustedes vienen haciendo? Porque las denuncias que ustedes realizan ante el Ministerio Público siempre están sustentadas, pero vemos de igual modo que no hay ningún tipo de respuesta. ¿Qué nuevo llamado se le hace a las autoridades, aparte de que se pongan a derecho? ¿Los están recibiendo? ¿Ha existido, aunque sea una sola vez, una respuesta por parte de las autoridades? No, bueno, el silencio es permanente, ocurre que ciertamente hoy le estamos diciendo a quienes ostentan responsabilidad en el Ministerio Público, en cualquier estado de Venezuela o a nivel central, que tienen competencia, que los delitos de lesa humanidad no prescriben, que estamos documentando y que si ellos no dan respuesta, que si ellos no garantizan la restitución de los derechos que están siendo vulnerados, que si ellos no garantizan la vida que hoy está siendo vulnerada, hay instancias que están investigando. Nosotros estamos acudiendo, luego de esta instancia local, a instancias internacionales como la CIDH, a la instancia internacional, por ejemplo, como la Haya, la Corte Penal Internacional, que ya en este momento tiene expediente abierto sobre la actuación de grupos armados irregulares en Venezuela, sobre la vulneración de derechos humanos en el estado Zulia, por ejemplo, de manera bien puntual, de manera específica. Y yo debo rescatar, por ejemplo, poblaciones del estado Zulia que están totalmente desplazadas. Y me quiero referir en este sentido a la población de Encontrados. Un pueblo en el que de manera particular tengo muchos años compartiendo, desarrollando mi actividad docente. Y hoy Encontrados es un pueblo desolado, un pueblo controlado por los grupos al margen de la ley. ¿Los niños de esa población están asistiendo a las escuelas? No, las escuelas están vacías. O sea, mira, en el estado Zulia, y ayer lo hablábamos en un espacio de capacitación con este equipo que hoy nos acompaña, la educación en Zulia está técnicamente parada. No hace falta hacer un anuncio de paro. Liceos que tenían población estudiantil de 1.800 niños o adolescentes, hoy no alcanzan los 150 estudiantes. Las aulas no llegan a 10 estudiantes. No existe un liceo, uno, en el estado Zulia que pueda ofertar un laboratorio de física, química y biología. Y cualquiera puede decir en este momento, ¿qué importa? Yo me pregunto, ¿dónde van a estar los futuros bioanalistas? ¿Dónde van a estar los futuros médicos? ¿Dónde van a estar los futuros ingenieros? ¿Cuál es el piso de educación científica que hoy van a tener nuestros estudiantes en Zulia y en toda Venezuela? De manera que, como la educación es central más allá del discurso, nos tiene que mover. Y yo invito a la población que hoy nos está viendo a que nos movilicemos, a que derrotemos la indiferencia, que hagamos visible lo que pretenden invisibilizar. Todo pareciera normal. Ya es normal que se violen nuestros derechos. Ya es normal que la gente guarde silencio. Por eso hoy Fundaredes, con este equipo profesional, con este equipo interdisciplinario, viene a dar la cara y a decirle a esta instancia del Estado que respondan y que si no lo hacen, recuerden que son delitos que no prescriben y tendrán responsabilidades. Incluso, señor Javier, en la misma ciudad de Maracaibo vemos como en principales vías pueden estar menores vendiendo gasolina de manera de contrabando. O sea, estos también son niños que están siendo violados sus derechos. Sí, nosotros ayer, hace 2 días, presentábamos en el estado Táchira ante Defensoría del Pueblo una denuncia que a algunos les alarmó, ¿no? Hablar de 20.000 niños trabajando de manera directa o indirecta para grupos armados, algunos estaban escandalizados. No, no se escandalicen. En 2.200 kilómetros de frontera con Colombia, los niños y adolescentes dejaron las escuelas porque trabajan ganando pesos o dólares
en actividades ilegales como el contrabando de gasolina, como el microtráfico, como el contrabando de cobre, como el contrabando de coltán, de oro, y esa actividad es permanente, visible para las autoridades. ¿Qué pasa en la trocha, por ejemplo, Isla Corta, Isla Larga? ¿Qué pasa detrás del CENIAT en esas trochas? En la cara de los oficiales de la Guardia Nacional y de los funcionarios públicos. Ahí el mercado, el pago, no hay un funcionario de ningún cuerpo de seguridad que esté en la frontera con Colombia, en el estado Zulia, que pueda demostrar de dónde saca lo que usa. Porque su sueldo no le alcanzaría para vivir, pero tienen onerosos carros, tienen, bueno, cualquier cantidad de propiedades que no la sustenta un salario, porque son unos delincuentes con uniforme. Muchísimas gracias. Bueno, eran las declaraciones del director y presidente de Fundarredes denunciando nuevamente lo que son las irregularidades constantes que se pueden visibilizar en la frontera colombo-venezolana en el estado Zulia. Son denuncias de enfrentamiento de personas desaparecidas. En estos enfrentamientos también fallecen venezolanos. Con esta información despedimos este contacto en vivo desde la ciudad de Maracaibo en el estado Zulia cuando son las 10:24 de la mañana. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Pojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.